Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a darle inicio al segundo encuentro sincrónico. Esta semana está comprendida entre el 24 de mayo al 30. Para esta semana tenemos nosotros dos actividades. Tenemos una que es un foro que no tiene, digamos, un peso académico, no tiene una calificación, pero para que participemos en él, ¿cierto? Y luego tenemos el examen parcial que vale un 25%. Las recomendaciones que tengo para que nosotros iniciemos con el parcial y las demás actividades que siguen de aquí en adelante, les sugiero, esperemos el encuentro sincrónico, como les decía en el primer encuentro. Por lo general, yo me salgo un poquitico de contexto de lo que es el encuentro sincrónico. Como está definido el encuentro sincrónico, es para responder a las preguntas que tienen los estudiantes. Pero yo, ¿qué hago? Yo simplemente me meto por el ladito, les explico las actividades que hay para la semana, me meto un poquitico más allá para que entiendan cuál es la mecánica del trabajo que van a desarrollar, ¿cierto? Entonces yo sí les sugiero, como nos decía Diana ahora, ella de pronto arrancó por las diferentes actividades que tiene en la semana, que a veces les queda muy complicado. Alguno por ahí me escribían uno o dos que habían tenido dificultades con respecto a las actividades, por lo que trabajan en la carretera, uno de los compañeros como que el papá maneja un camión. Entonces, si usted tiene alguna dificultad, coménteme que esto no es una camisa de fuerza, yo con el mayor de los gustos le puedo colaborar. Diego, ¿nos ibas a preguntar algo? Sí, buenas tardes. Era para comentarle que en el parcial, en el punto 2, tengo una confusión, o sea, estoy confundido con un punto que el código PUF de comercio al por mayor y al por menor está malo en el examen. Ahí dice que 4105, pero revisándolo es 4135. Listo. Entonces, no sé. Sí, dame un segundito. Les explico la mecánica y luego lo miramos y si hay que corregirlo, claro que sí. No hay ningún Listo, profe. Vale. Bueno, entonces, permítanme un segundito, yo les comparto por aquí la pantalla y miramos lo que es el examen, ¿cierto? Con respecto al manejo del examen, tiene 3 puntos. Estos 3 punticos están básicamente, digamos, orientados a lo que nosotros venimos desarrollando, ¿cierto? Como les decía al inicio, es más bien como de apresamiento, de manera tal que vamos nosotros conociendo básicamente lo que es la estructura, cómo se va manejando la situación dentro de la mecánica que vamos a manejar y la contextualización de los diferentes, digamos, temas y situaciones que se dan dentro de la contabilidad, ¿cierto? Entonces, permítanme, les comparto por acá y lo miramos. Bueno, acá tenemos el examen parcial y dentro de la contextualización que les digo, miremoslo así. La técnica contable básicamente nos va a remitir al plan único de cuentas, ¿cierto? Esa es la herramienta que se utiliza, digámoslo, de una muy buena manera, que nos va a permitir a nosotros definir y estructurar cualquier tipo de registro que tengamos a nivel contable, ¿cierto? Entonces nos dice, el estudiante verá, según el plan único de cuentas, que de aquí en adelante podemos resumir en el PUC, determinar la clase, el grupo, los nombres de cada cuenta, ¿cierto? Entonces, contextualizándolo dentro del PUC, nosotros tenemos unos grupos, ¿cierto? Dentro de esos grupos,
vamos a encontrar las clases de esos grupos, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que nosotros venimos a colocar en esta evaluación, decimos grupo 1. Si yo hoy miro en la herramienta, permítame un segundito, por este ladito, nosotros podemos, digamos, cambiar a esa estructura, podemos ir a utilizar otro tipo de herramientas, ¿cierto? Dentro de esas herramientas, nosotros podemos entrar acá a Google y buscar el PUC. Esta herramienta es, digámoslo, básica para el desarrollo de cualquiera de las actividades que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Simplemente le damos clic a la primera y mire, aquí tenemos nosotros todo el contexto del plan único de cuentas, ¿cierto? Aquí tenemos las cuentas, nos están clasificando, digamos, dentro del catálogo de cuentas, los diferentes niveles que se tienen. Tenemos de pronto las publicaciones que sacan de ahí, que en algún momento de pronto tomaríamos alguna de ellas. Asimismo, las normas internacionales de información financiera, cómo se están manejando y cuál es la aplicación que tiene. Una de las preguntas que teníamos nosotros en uno de los foros era las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Y la normatividad como tal que se maneja a nivel de Colombia con respecto a toda la parte comercial, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a ubicar aquí en las cuentas. En el ejemplo que nos decía el compañero ahora, la 4135. Mire, comercio al por mayor, sí señor. Comercio al por mayor y al por menor. Allí yo tenía 4105. Lo vamos a corregir luego, ¿cierto? Entonces, miren lo sencillo que es. Simplemente, dentro del ejercicio que nosotros venimos desarrollando, decimos el grupo a qué corresponde. Entonces, los que empiezan por 1. Entonces, yo puedo colocar los que empiezan por 1 son activos, ¿cierto? ¿A qué corresponde? Entonces, con mis palabras, yo vengo y expongo a qué corresponde, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los activos? Los activos serían todas aquellas, digamos, herramientas, no herramientas, digamos más bien todos recursos que la empresa cuenta, ¿cierto? Con la que la empresa cuenta. ¿Qué recursos tiene? Entonces, ya si nosotros entramos a la clasificación de esos activos, tenemos dos tipos de activos. Activos corrientes y activos no corrientes. Dentro de los activos corrientes, decimos nosotros que serían todos aquellos activos que se pueden convertir muy rápidamente en efectivo. Entonces, tenemos dentro de ese primer grupo, tenemos caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones temporales, entre otros, ¿cierto? Los no corrientes serían todos los llamados también a largo plazo, que serían vehículos, construcciones y edificaciones, maquinaria de equipo, muebles y enseres, dentro de todo ese tipo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pretende con ello? Que nosotros empecemos a diferenciar uno de otro, ¿cierto? Dentro de esta mecánica, entonces, nos dice la evaluación que a qué responden, a qué corresponde cada una de estas. Entonces, si yo en el número, los que empiezan por 1, digo que son activos, con mis propias palabras puedo colocar eso, ¿cierto? Es todo lo que posee la empresa. Pare de contar. Luego decimos, y aumenta en el débito o en el crédito. Como lo podemos nosotros apreciar en el plan único de cuentas, si usted coloca la 1105, por ejemplo, caja, aquí en la particular, sí. Qué pena, usted está transmitiendo pantalla. La del PUC, no, pero ya te la comparto. Ok, profe, ok. Dale. Entonces, básicamente, es nosotros entrar a estructurar dentro de ella. Ahí tenemos nosotros la utilización de esta herramienta, ¿cierto? Simplemente, mire que usted digita, por ejemplo, vamos a ir a los gastos diversos.
recordemos algo, ¿cierto? Para esta actividad. Todo lo que empieza por 1 son activos, que empiezan por 2 serían pasivos, por 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7, ya hablamos de las cuentas de orden, ¿cierto? De costos de producción. Entonces, simplemente, yo con digitar cualquiera de ellos, si yo voy, por ejemplo, a los gastos diversos, yo le doy 51.95 y dentro de esos gastos diversos le doy enter y voy a buscar dentro de ellos. Entonces me dice qué clase, el número 5 y lo que les decía en el momento. El número 5 corresponde a los gastos. ¿A qué grupo? Gastos de operaciones de administración. Es muy, digámoslo, es muy pertinente nosotros identificar entre la 51 y la 52, ¿cierto? Aquí nosotros en la 52 vamos a tener lo que serían gastos de ventas. Estos son gastos de administración. Pero si nosotros miremos algo con un ejemplo para que lo identifiquemos, ¿cierto? Mire la 510506. 510506. Yo hablo de salarios, ¿cierto? De sueldos. Pero mire lo que le quiero explicar. Si usted coloca 520506, encontramos lo mismo. Entonces, mire, sueldos. Y dentro de sueldos, todas las cuentas van a tener los mismos nombres, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre la 51 y la 52? Como su nombre lo dice, ¿cierto? Estos son gastos operacionales de venta. Todo lo que es utilizado, los recursos que son utilizados para para ejercer la actividad comercial externamente, ¿cierto? Entonces, el pago de los vendedores iría por la 52. Los arrendamientos de una sucursal va por la 52. Así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la 51, hablamos de todo lo que es la parte administrativa. 510506, hablamos de todos los gastos que se tienen a nivel administrativo, ¿cierto? Entonces, ya desde ahí, esa diferenciación entre la 51 y la 52, espero que nos hubiera quedado clara, ¿cierto? Entonces, dentro de la actividad que yo tengo, me dicen, es de este grupo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿a qué corresponde? A pasivos, patrimonio, gastos, activos, ingresos, costos de venta. Entonces, yo ya los he identificado, ¿cierto? Si nosotros lo miramos aquí en el plan único de cuentas, también vamos a tener lo que es el pastelito, ¿cierto? Entonces, mire que en las cuentas nos van a decir a qué corresponde el primer dígito, a la clase, los 2 primeros dígitos, al grupo, los 4 primeros dígitos, a la cuenta. Cuando nosotros estemos utilizando los registros, por lo general, vamos a manejar las subcuentas, los 6 primeros dígitos, ¿cierto? Porque a veces manejan más de 6 dígitos y ahí hablamos de cuentas auxiliares. Con un ejemplo, y digámoslo así, más bien como coloquial, ¿cómo podemos nosotros en un momento determinado realizar los registros? ¿Y por qué con los 6 dígitos utilizando las subcuentas? Resulta, por ejemplo, aquí somos, en este momentico, somos 104 alumnos. Digamos que hay 15 que se llamen Diana Carolina. Alguien entra a escribir y pregunta, vea, Diana Carolina se conectó. La pregunta, o sea, la contrapregunta sería, ¿cuál Diana Carolina? ¿Qué apellido? Entonces, cuando nosotros hablamos de la subcuenta, por lo general, es como colocarle a ello un apellido, ¿cierto? Entonces, ya desde ahí, podemos decir nosotros que el manejo en caja, por ejemplo, en la caja tenemos 1105, miremos esto, tiene 1105, pero dentro de la 1105 vas a tener 110505 y 110510, que son diferentes, ¿cierto? Cuando hablamos de caja general es la 05 y cuando hablamos de cajas menores es la 10. Entonces 110510. La caja general es la que maneja todos los recursos económicos que ingresarían a la empresa y las cajas menores, como su nombre lo indica, son dineros que se van
a, digamos, a tener para gastos menores. Entonces nosotros no podemos, en una estructura muy grande, no podemos decir que vamos a tener, vamos a ir a la caja general a pedir para comprar una trapeadora, un trapero, una escoba, o comprar, qué sé yo, el café, el azúcar, el jabón para lavarse las manos, cualquier cosa. Entonces mire que desde ahí no podemos hablar nosotros de la caja general, sino que vamos a crear una caja menor para gastos menores y se le da un tope a los gastos, ¿cierto? Pueden estar creadas hasta, digamos, en algunos casos, el monto lo definen de acuerdo al manejo de la caja general. Entonces, algunos hablan del 10% de la caja general. Otros le dan un monto cualquiera, 100.000, 200.000, 300.000, 50.000, cualquier tipo de monto, ¿cierto? Entonces, esta herramienta que les digo con respecto al PUC y para la evaluación que nosotros tenemos es fundamental, ¿cierto? Entonces, ya aquí, en esta primera parte, simplemente con estos, digamos, estas cuentas que nosotros tenemos aquí, todos los que inician por 1, ya nosotros le podríamos colocar activos, luego lo miramos en un ejemplo que les tengo en la presentación, y hasta ahí, digamos, este es el primer punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto del primer punto? ¿O nos quedó claro? Claro, profe. Listo. Vamos entonces a mirar el segundo punto. En el segundo punto, simplemente nos están pidiendo de que el estudiante deberá clasificar las cuentas según el balance general, o sea, las reales o de resultados, de acuerdo al plan único de cuentas y su naturaleza, ¿cierto? Entonces, por aquí, deme un segundito. ¿Cuál era la cuenta que me decía el compañero ahora? La 20... 4105. 4105. La 4105, es 4135. Venga, dame un segundito, lo corroboramos aquí. Entonces, mire, ¿qué me dice? De acuerdo a esto, si yo miro este tipo de cuentas, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Esta cuenta es de balance o de resultados o del estado de resultados? Entonces, simplemente la identifico. Si usted está utilizando la herramienta del PUC, la que le acabo de mostrar, usted coloca 2205, por ejemplo. Esta cuenta, proveedores nacionales, es de activo, de pasivo o de patrimonio. ¿Qué pensamos nosotros? Pasivo. Claro, Pasivo. porque Un pasivo. muy bien, empieza por 2, ¿cierto? Entonces colocamos pasivo. Listo. ¿De qué naturaleza? ¿Es débito o crédito? Crédito. Listo. Así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente, de acuerdo a ello, lo definimos a cada una de estas propuestas que tenemos en la evaluación. Este segundo punto nos quedó claro, o alguien tiene alguna pregunta al respecto. Está claro, profe. Qué pena. Espere, profe. Yo sí tengo una pregunta referente a ese punto. Sí. Yo he contestado, o sea, ¿esta cuenta es de balance o de resultado? Y yo coloqué cuál era de balance y cuál era de resultado. Entonces tengo que modificarla y cambiarle que es pasivo, si es activo. ¿Es así? Venga, ¿Con lo que acaba de explicar ahora? Sí, venga. Aquí le dicen, esta cuenta es de balance o de resultados. Sí, tienes toda la razón. Aquí es de balance, ¿cierto? Sí. Ajá. Esta va al balance porque empieza por 2, ¿cierto? Lo que les decía ahorita. Las cuentas que van al balance general
son todas aquellas que empiezan por 1, por 2 o por 3, ¿cierto? Sí, pero imagino que cuando yo estaba leyendo ahí con lo que usted está explicando ahora fue que dice, pero y pregunta, ¿es de balance o es de resultado? Por eso No, pregunté. de balance. Sí. Entonces, esta cuenta es del balance general. Esta cuenta ya ustedes definirán de qué es, así sucesivamente, cada una de estas, ¿cierto? Profe, no estamos viendo. Venga, vuelvo y se las comparto. Aquí tenemos nosotros la de balance y haríamos lo mismo para ella, ¿cierto? Entonces ya simplemente usted digita en el PUC la 3105. ¿A qué corresponde? Yo corrijo esta aquí que no es. Luego, venga, sí, para que lo tengan presente. Ustedes trabajarían con la 41. No se ve nada, qué pena. Venga, ¿quién más no lo está viendo? Yo veo bien. Yo sí lo veo. Bueno, de pronto si estás en el celular, de pronto la aplicación por ese ladito te dificultaría. Listo. Bueno, ese es el segundo punto. Vamos al tercer punto. Le dice, ordene de menor a mayor los códigos. Entonces tenemos una serie de códigos aquí. Y te dice, ordene de menor a mayor. Entonces yo vengo y busco el menor. Y el menor me lo encuentro por aquí. ¿Cuál sería el menor de todos? Profe, no se ve. El 1110. Profe, 1105. Sí, señor. 1105, sí, señor. No lo veo. 1105. Deme un segundito, yo retiro la presentación y vuelvo y se las coloco. Listo, ahí volví a colocarla. En este momentico le estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, si usted me dice que el código es 1105, ¿a qué clase corresponde? 1. Eso es crédito. Activo. Activo. Muy bien. Entonces, activo. Muy bien. Entonces, ¿a qué clase corresponde? A los activos. ¿A qué grupo? Entonces, mire, el grupo serían los 2 primeros dígitos. Entonces, si usted sabe, allá en el plan único de cuentas lo va a encontrar. 11 serían los disponibles, ¿cierto? ¿Y qué cuenta es esta? 110505. Caja. No nos están definiendo más. Porque si nosotros le colocáramos aquí a esto el 05 adicional, ya sería caja general. O si le colocamos el 10, serían cajas menores. Pero lo tenemos hasta ahí, así. Esto es lo que nosotros tenemos en el parcial. Los 3 punticos, ¿cierto? Permítanme entonces, dejo de compartir esta y les comparto ya la presentación que les tengo para hoy. Y le damos un repaso general a la evaluación como tal, ¿cierto? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos nosotros las diferentes actividades que tenemos, ¿cierto? Este es el encuentro sincrónico número 2 de Fundamentos de Contabilidad. Esta semana corresponde del 24 al 30, ¿cierto? Tenemos 2 actividades, que es el foro del 0% y el primer parcial del 25%, ¿cierto? Entonces, en el foro hablamos de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué importancia tienen esas? El micrófono, compañera. Compañerita, mérmele un
poquitico. Bueno, entonces nos dice, de acuerdo a la normatividad actual, ya nosotros estamos viendo de que hace 6, 7 años se están implementando lo que son las normas internacionales de información financiera en nuestro país, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ello, eso, digamos, ¿qué importancia tienen, cierto? Para nosotros poder llevar a cabo una contabilidad, ¿cierto? ¿Qué beneficios podría tener este sistema financiero? Las normas internacionales de información financiera. Básicamente, como nos los describen estas 4 letras, normas internacionales de información financiera. Ya cuando hablamos de a nivel internacional, podemos nosotros contextualizar de que vamos a hablar en el mismo lenguaje, pues serían como algo de los beneficios que se tiene con ello. Ya estamos adelantándonos un poquitico a las respuestas de ustedes. Luego tenemos el primer parcial, que era el que les estaba explicando ahorita, y nos dice identificar en el catálogo de cuentas las relaciones. Bueno, ya esto les había explicado al respecto, y tenemos lo que son la explicación, ¿cierto? El estudiante deberá, según el plan único de cuentas, determinar la clase, el grupo, el nombre. Entonces, como lo teníamos allá, ya la tenemos del 1 al 5 y luego teníamos al finalizar 6 y 7, ¿cierto? Entonces, decimos, es de clase, entonces serían activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y costos de producción. Le damos la respuesta ahí. Ese sería el primer puntico, ¿cierto? En mis propias palabras, ¿qué son los activos? Te lo decíamos, lo que tiene la empresa, lo que posee la empresa, los recursos que tiene la empresa, lo que usted considere, ¿cierto? Y luego decimos si aumentan el débito o en el crédito. Si son de naturaleza activo, van a aumentar en el débito. Para el punto número 2, sí, estamos en este momentico, estamos compartiendo, por aquí preguntaba alguien que si estamos mostrando algo. Sí, Caterina, en este momentico les estoy compartiendo la presentación y la explicación de el parcial. Bueno, entonces, de acuerdo a ello, ahí creo que mejoró. Listo, de acuerdo a ello, vamos a mirar en el punto número 2, le dice, el estudiante deberá clasificar las siguientes cuentas como de balance, de resultados, determinar según el código, el PUC, a qué corresponde, ¿cierto? A su naturaleza. Entonces, nos describen varias cuentas y era la primera que nosotros colocábamos, ¿cierto? Entonces, decimos, proveedores nacionales, o sea, las cuentas por pagar. Esta cuenta es de balance o del estado de resultados, de balance. El código, de acuerdo a estos que yo tengo aquí descritos, ese es el código del plan único de cuentas, 2205. Y aquí recuerden que vamos a corregir, no sería 4105, sino 4135, porque esto es como gasto de cuando son ventas de cosas de pesca y otras carretas. Aquí sí me equivoqué en el código. 4135 para que lo tengan presente. Así sucesivamente con ellos y los describimos en el segundo punto. Para el tercer punto, para que lo tengan muy presente, ¿es cierto? Ordenar de menor a mayor. Entonces, dentro de todo este listado, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar el menor. Y aquí me encuentro que el menor es 110505. ¿A qué clase corresponde? Al 1, que son activos, el grupo 11, que son disponibles, y esa cuenta, ¿cómo se llama? La 1105, se llama caja. Así sucesivamente para cada uno de estos códigos que se describen, ¿cierto?
Entonces, para que lo tengan ustedes muy presente, les coloqué aquí un pastelito. Las clases 1, 2, 3 corresponden a las cuentas que conforman el balance general. Me faltó colocarles 4, 5 y 6 que van al balance, al estado de resultados. Esta sería, digamos, la evaluación que tenemos para esta semana, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Profe, no sé si, o sea, yo no sé, no lo estoy viendo la presentación. No sé si mis compañeros, pues yo no estoy viendo presentación. Ya la acabo de quitar. Eso. Ya la ¿Sí? acaba de quitar. Sí, yo vuelvo y se las, yo vuelvo y se las comparto. No veo nada. Bueno, de todas maneras, queda la presentación, queda en la grabación. Y yo se las comparto acá en los archivos que tenemos en Teams, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto Diana en este momentico ya alcanza a mirar la presentación. Creo que está cargando, profe. Sí. Ahí. Bueno, aquí me muestra de que está en un 100% y que se está viendo, ¿cierto? Entonces, como les decía, es algo muy sencillo lo que es el parcial. Espero de que nos vaya muy bien y si tenemos alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Ya en este momentico, Profe, qué pena, buenas noches. Yo tenía una dudita respecto al punto 1, qué pena que es que yo acabé de conectarme, hasta ahorita pude conectarme. Tenía una duda respecto al punto 1 sobre lo que decía el punto en el enunciado y lo que decía el cuadro, que había como unas diferencias ahí. listo. En el punto 1 tenemos nosotros la ubicación de estos, de la descripción que se tiene de los diferentes grupos, ¿cierto? Dentro de esos grupos tenemos nosotros las clases, ¿cierto? Entonces, decíamos que todo lo que empiece por 1, por 2, por 3, irían al balance general. ¿Y a qué corresponden, cierto? El 1, activos, 2, pasivos, 3, patrimonio, 4, ingresos, 5, gastos. Y de acuerdo a ello estaríamos colocándolos en estos cuadritos en blanco que tenemos en la evaluación. Luego, con nuestras propias palabras, ¿qué son los activos? Yo digo, bueno, es todo lo que posee la empresa. Y aumenta en el débito o en el crédito. Entonces, como vemos una cuenta de activos, su naturaleza es débito, ¿cierto? En el segundo punto, simplemente, hay un listado de unas cuentas. Yo simplemente le voy a colocar a qué corresponde, si esa cuenta es de balance o de resultado, ¿cierto? Coloco el código según el plan único de cuentas que aquí están descritos y cuál es la naturaleza. Lo mismo, si es débito o crédito, ¿cierto? Y por último, tenemos nosotros un listado de varias cuentas, de 19 cuentas, donde vamos a identificar, colocamos de menor a mayor. Entonces, por aquí teníamos la 1105, que sería la menor. Entonces, coloco 1105. ¿A qué clase corresponde? De acuerdo al plan único de cuentas, como lo veíamos en el inicio, son activos. El grupo serían los 2 primeros dígitos disponibles y el nombre es caja general, ¿cierto? Esa sería como la explicación general de la evaluación. Diego Alejandro, ¿tenés alguna pregunta? Sí, profe, una preguntita ahí en esa. Yo en el grupo nomás coloqué los dos primeros números, el 11, no puse disponible. ¿Hay que ponerle el nombre a todos los grupos? Diego Alejandro fue el que me lo mandó el lunes. No, señor.
¿Todavía no lo has montado? Error. Ya había. No, yo todavía no lo he enviado. Ah, bien. Porque por aquí uno de los que me mandaron decía cuenta. Entonces colocaba la 1105, ¿cierto? Aquí colocas en el código, vamos a colocar estos códigos que tenemos en la descripción, ¿cierto? Sí, no, yo digo es el grupo. Profe, en el grupo dice, yo coloqué nomás el 11. Entonces hay que poner 11 y disponibles. Es la pregunta que yo Sí. tengo. Sí, Ah, ok, listo. No solo era eso, profe, gracias. listo. Dale, Diego. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Que si puede hablar de las NIF, profe. Sí. Listo. La implementación, nosotros, de acuerdo, digámoslo así, a las normas internacionales de información financiera. Esas son las NIF. ¿Qué es lo que se quiere con las NIF? Se le están haciendo unas adecuaciones a los planes, al plan único de cuentas, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere con ello? Que se hable un solo lenguaje. Entonces, si hay empresas que están en un momento determinado ya certificadas bajo una norma técnica, hablemos de la ISO 9001, la versión 2015, por ejemplo, son empresas que en un momento determinado, al obtener su certificación, hablamos de a nivel mundial, ya esta empresa puede en un momento determinado hacer cualquier tipo de transacción que se requiera de importación y exportación de lo que es la explotación de su objeto social, ¿cierto? Lo que se quiere con ello, entonces, es de que si alguno, por decir algo, un extranjero quiere invertir en nuestra empresa y conozca, básicamente, con las normas internacionales de información financiera, básicamente, vamos a hablar en el mismo lenguaje, ¿cierto? Tenemos la clasificación de las cuentas, ya algunas han cambiado el nombre, por ejemplo, en caja hablamos de efectivo y a nivel mundial también se habla de efectivo, ¿cierto? Entonces, las normas internacionales de información financiera se han ido, digámoslo, colocando a disposición de las empresas y a medida que vamos avanzando, hay unos grupos para las pequeñas y medianas empresas que se vayan adecuando, todavía hay tiempo para adecuar lo que es el plan único de cuentas que ellos tienen en su manejo y si son empresas certificadas para poder exportar, ¿cierto? Si son empresas que están manejadas por una CIA, las sociedades de intermediación aduanera, pues por ese ladito también van a requerir la implementación de las normas internacionales de información financiera, porque si una empresa externa va a hacer cualquier tipo de negociación con nosotros y necesita conocer algo al respecto de nuestra contabilidad, de igual manera, miremos que estamos hablando en el mismo lenguaje, ¿cierto? Eso es básicamente lo que se tiene con las normas internacionales de información financiera. A grosso modo, ¿cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Esto de las normas internacionales también tienen que ver con las exógenas. Bueno, cuando nosotros hablamos de ese tipo de cuentas, en la gran mayoría de los casos, por acá hay alguien que se está despidiendo, en la gran mayoría de los casos hablamos nosotros de esos dos tipos, ¿cierto? ¿Qué serían para nosotros esas cuentas exógenas? ¿Qué creen ustedes que son las cuentas exógenas? La exógena es la información que la empresa sube como de los clientes, de lo que uno ha manejado. Ajá, pero esas son manejadas por medios magnéticos. Sí, la información exógena no es la que se presenta a la DIAN. Pero esa está por medios magnéticos. Entonces, hoy día, si ya estamos hablando en el mismo contexto, hoy día decimos nosotros que los mecanismos de control que se tienen, por ejemplo, con la DIAN,
usted llega a una gran estructura, lo que les decía en la clase pasada, en el encuentro pasado, que nos van a preguntar, ¿usted tiene puntos dentro de estas estructuras? Sí, yo tengo puntos, mi número de cédula es ta. Digitan el número de cédula y con eso ellos están utilizando una herramienta, como les decía, es el Retail, es un software que maneja toda la información, toda la parte de los códigos de barra. Entonces, cada vez que pasen por un lente lector, un producto, eso le da información a todo el mundo, al proveedor, cuál es el movimiento que tiene su producto, ¿cierto? La rotación, la duración que tienen los inventarios allí. Información para la DIAN en cuanto a las ventas que nosotros tenemos, si son grabadas o no, y está por medios digitales, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, en esos medios magnéticos, nosotros le presentamos a la Contaduría Nacional de la Nación unos informes y están manejados desde allí también. O sea que la adecuación del Plan Único de Cuentas va a estar orientado a esa misma parte, ¿cierto? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Listo, brother. Sin dudas. Bueno, muchachos, entonces espero de que nos hubiera quedado muy claro la actividad que tenemos para esta semana y que nos vaya muy bien, ¿cierto? Nos estaríamos viendo el próximo martes. Yo les sugiero, espere el encuentro sincrónico para que entendamos la mecánica del ejercicio y arranquemos. Pero si usted ve que puede arrancar sin ningún inconveniente, hágale. No tiene problema conmigo, ¿cierto? Muchas Profe. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Con mucho gusto. Profe, una pregunta, ¿cuándo estarían las calificaciones de los foro pasado y la tarea? Bueno, lo que les decía al inicio, ¿cierto? En este momentico estoy en ese proceso. Son 104 alumnos, son 2 actividades, serían 208 actividades que tengo que calificar, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible estoy adelantando, ya llevo unas considerables, van como 30 o 40 que ya he respondido y ahí vamos. Tenemos toda esta semana para la calificación de ella, pero en la medida de lo posible yo les voy calificando, ¿cierto? Listo, profe. Profe, qué pena, ¿no le quedaría más fácil para revisar las notas hacer grupos en los foros? Para que no tenga que revisar 104 ni nada de eso, sino que hacer grupos de A5. En las actividades también podríamos hacer grupos, ¿cierto? Sí, profe, voy a decir, es que Claro, las para que no le evaluaciones, quede tan difícil nosotros revisar por y lo se menos, demore por lo tanto. general hay cosas que son muy pesadas, los otros profes lo hacen en grupo, como, y todos Sí, aportamos y todo, pues no sé, ¿qué piense usted? Porque sí, usted es el que pero- decide al final. Sí, no, yo no tengo ningún inconveniente con ello. Lo que sí es que debemos dejar evidencia del trabajo en la plataforma, ¿cierto? Por ejemplo, trabajaron Daisy, Diana, Jorge y Angélica, pero Diana Carolina montó solamente el trabajo y en ese trabajo venían anotados los otros 3. Entonces, mire que en una auditoría que nos hagan o que me hagan a mí de la plataforma me van a decir cómo Diana Carolina Jorge Correa no presentó nada y tiene 5. Entonces, por eso les digo yo a los estudiantes, yo no tengo inconveniente, marque en una hojita, le hacen una portadita y colocan los 3 nombres, listo, no hay problema. Entonces yo ya con eso agilizo un poquitico más, ¿cierto? Yo simplemente miro de que sí lo haya montado y voy calificando un poquitico más rápido, ¿cierto? Daisy. Profe, es que comúnmente, no sé, como tal, algunos docentes pues nos dejan presentar los trabajos así en grupo, ¿sí? Y solamente revisan es un trabajo, todos los compañeros lo montan. Sí. Venga, eso es lo que les acabé de decir, Daisy, ¿cierto?
Resulta de que en la gran mayoría de los casos, pues a nosotros nos están auditando el trabajo que ustedes desarrollan. Y si yo tengo, por ejemplo, tengo el grupo de 5 personas, cualquier cosa, ¿cierto? Pero de los 5, uno solo montó el trabajo y los otros 4 no montaron trabajo, ¿cierto? Cuando están auditando, me dicen, bueno, por ejemplo, Jorge, Angélica y Luis Arley tienen 5 en la actividad, pero no tienen la en la plataforma. ¿Cómo? No tengo cómo justificarlo. Pero si montan el mismo trabajo, yo digo, listo, lo colocamos en grupos de 3, 4 personas y la actividad ahí está soportada la calificación, ¿cierto? Entonces, por ese ladito no hay problema. Si, por ejemplo, Daniel Hernando hizo el trabajo, se lo trabajó con Diego Alejandro, con Angélica y con Daisy. Ese mismo trabajo que monta Daniel, lo monta Daisy, lo monta Diego Alejandro y Jorge. Por ese lado no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Daisy, si tenés alguna otra pregunta. No, profe, eso es todo. Bueno, puede bajar la manito. Pablo Villamizar. Se fue Pablo. Profe, qué pena. Bueno, Una pregunta pequeñita. Profe, si hay alguna dificultad en que uno pueda hacer el trabajo en grupo, pues por tiempo, porque los horarios y eso, ¿se puede presentar individual? Sí. Bueno, muchas con gracias. eso no tiene inconveniente. Dale, con todo gusto. Listo, muchachos. Entonces, teniendo presente de que no hay ninguna otra duda, les agradezco mucho por su asistencia. Llegamos 25 de los 104 que somos. Que tengan una feliz tarde. Nos estaríamos escuchando nuevamente y viéndonos nuevamente el próximo martes. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profesor. Qué pena por llegar tarde. Chao, profe, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Recuerden que después de yo finalizar, al finalizar la reunión quedarían todos por fuera. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.